Historia 1. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de un color naranja vibrante que se reflejaba en las suaves olas de Clearwater Beach. Era una de esas tardes en las que el mundo parecía detenerse, y yo, María, a mis 24 años, me sentía en paz, disfrutando de la brisa fresca del mar que acariciaba mi piel. Caminaba descalza por la arena, sintiendo la textura cálida bajo mis pies, y dejaba que mis pensamientos se perdieran en el sonido relajante de las olas. Decidí que era el momento perfecto para dar un paseo. Solo un poco más, pensé, mientras me dejaba llevar por el ritmo del lugar. Las familias reían y jugaban a lo lejos, y el aroma a sal y a brisa marina llenaba el aire. Recordé que había olvidado mi sombrero en la toalla, pero en ese instante, la idea de regresar me pareció un estorbo. Así que lo dejé atrás, confiando en que no sería más que un pequeño descuido. Mientras caminaba, noté a un hombre que me observaba desde un poco más lejos. Tenía una sonrisa en el rostro, una que parecía amistosa, pero algo en su mirada me hizo sentir un escalofrío. Aún así, mi curiosidad pudo más que mi instinto. Me acerqué un poco, y él se presentó. «Hola, soy Diego», dijo, extendiendo su mano. Su voz era profunda y suave. «Hola, soy María», respondí, sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción. «¿Eres de aquí?» «Sí, solo estoy de paso. Me encanta esta playa. Tiene una energía especial, ¿no crees?» Su mirada se perdía en el horizonte, como si cada ola que rompía en la orilla le contara un secreto. «Claro, es mágica», murmuré, sintiendo que mis palabras no hacían justicia a la belleza del momento. Diego sonrió de nuevo, y por un instante, todo lo demás desapareció. «¿Te gustaría dar un paseo conmigo? Hay un lugar un poco más apartado donde se puede ver el atardecer en todo su esplendor». «Suena bien», respondí, aunque una pequeña voz en mi cabeza me advertía que debía tener cuidado. Sin embargo, la idea de una aventura me parecía irresistible y, en un instante de imprudencia juvenil, decidí seguirlo. Caminamos juntos, dejando atrás la multitud, y el sonido de las risas se fue desvaneciendo. Mientras avanzábamos, la conversación fluía con naturalidad. Diego hablaba sobre sus viajes, sobre cómo cada lugar tenía su propio encanto. «La vida es una colección de momentos, María», decía, con una chispa de entusiasmo en sus ojos. «Nunca sabes qué te espera a la vuelta de la esquina». Reí, aunque la risa me sonaba un tanto nerviosa. «Tienes razón. A veces, es mejor dejarse llevar». Pero en el fondo, una parte de mí sentía que algo no estaba bien, que la advertencia de mi instinto había sido ignorada. De repente, mi pie tropezó con algo en la arena, y cuando miré hacia abajo, vi mi sombrero, perdido, como un recuerdo de lo que estaba dejando atrás. «Oh, mira, mi sombrero», exclamé, tratando de reírme de la situación. «Déjalo, ya no lo necesitas», dijo Diego con un tono casual, como si el sombrero fuera solo un objeto insignificante. «Pero, es mío», respondí, sintiendo una ligera incomodidad. Sin embargo, su mirada insistente me hizo dudar. «Está bien», murmuré, dejando que el sombrero se quedara allí, un símbolo de lo que estaba a punto de perder. Continuamos caminando, dejando la playa detrás, y mientras el sol se hundía en el océano, una sombra oscura se cernía sobre mi corazón. No sabía que esa decisión, ese instante de curiosidad y aventura, cambiaría mi vida para siempre. El atardecer en Clearwater Beach había sido testigo de mi última caminata tranquila. Ahora, con la desaparición de María, la atmósfera se había transformado en un torbellino de ansiedad y miedo. Caminaba por la orilla, sintiendo la arena aún tibia bajo mis pies, y no podía evitar escuchar los murmullos de la gente que se había congregado en grupos, hablando en voz baja, lanzando miradas nerviosas hacia el mar. La playa, antes un lugar de relajación y alegría, se había convertido en un escenario de angustia. «¿Viste lo que ocurrió?», preguntó una mujer de cabello rubio, con sus ojos llenos de preocupación. Se encontraba al lado de un hombre de complexión atlética, que asentía con la cabeza, su expresión grave. «Dicen que la vieron hablando con un desconocido», continuó ella, apretando su bolso como si buscara seguridad en él. «Sí, y esa fue la última vez que alguien la vio», respondió el hombre, su voz baja, casi un susurro. «La policía ya está buscando, pero no hay rastro de ella. Es aterrador». Me uní a la conversación, sintiendo que era mi deber. «¿Tienen alguna idea de quién era el tipo?», pregunté, intentando mantener la calma a pesar de la inquietud que se apoderaba de mí. «Dicen que es un hombre alto, con cabello oscuro y una sonrisa extraña», contestó el hombre. «Pero cada testigo dice algo diferente».
La policía está confundida. La incertidumbre en sus voces resonaba en mi pecho. Era como si Clearwater Beach, un lugar que siempre había amado, se hubiera vuelto un laberinto de sombras y secretos. Caminé hacia el área donde María había sido vista por última vez, mi corazón latiendo con fuerza. La línea del horizonte se mezclaba con la luz dorada del ocaso, pero todo lo que podía ver era la imagen de su rostro sonriente, desdibujándose en mi mente. De repente, un grupo de oficiales de policía apareció, con sus uniformes azules que contrastaban con el entorno veraniego. Se movían rápidamente, hablando entre ellos y tomando notas. «Vamos, necesitamos más testigos», gritó uno de ellos, y su voz firme resonó por la playa. La preocupación en sus ojos me hizo sentir un escalofrío. «¿Dónde está esa chica?», susurré para mí misma. Mientras observaba, vi que un grupo de personas se reunía cerca de unos manglares, y mi instinto me empujó hacia allí. La escena se volvía cada vez más tensa. «¿Qué han encontrado?», pregunté a una mujer que estaba de pie, con la mirada fija en el suelo. «No lo sé, pero hay algo que no me gusta», respondió, su voz temblorosa. De repente, un oficial se acercó a nosotros con un objeto en la mano. Era un sombrero, el sombrero de María. Mi corazón se detuvo al verlo, era el mismo que ella había dejado en la arena mientras se alejaba con el extraño. «Este sombrero fue encontrado en una zona aislada», dijo el oficial, su tono grave. «Necesitamos que todos permanezcan tranquilos y se alejen de la escena». El aire se volvió pesado, y el silencio se apoderó del lugar. La imagen de María, riendo bajo el sol, contrastaba con la realidad aterradora que ahora enfrentábamos. «Esto no puede ser», murmuré, mientras mis manos comenzaban a temblar. «No puede haberle pasado nada malo». A medida que la búsqueda continuaba, la playa se convirtió en un lugar de vigilias improvisadas. La gente encendía velas y dejaba flores en honor a María, pero el miedo no se disipaba. «¿Por qué no podemos hacer más?», preguntó un hombre al lado de mí, su voz llena de frustración. «La policía debería hacer algo más». «Lo están intentando», respondí, aunque en mi interior comenzaba a dudar. La sensación de impotencia se apoderaba de mí. ¿Qué había sucedido realmente? ¿Dónde estaba María? La incertidumbre era un monstruo que crecía con cada minuto que pasaba sin respuestas. Mientras el cielo se oscurecía, las luces de la playa brillaban tenuemente, creando un ambiente casi surrealista. La imagen del sombrero, entre las flores y las velas, se quedó grabada en mi mente. ¿Sería un símbolo de esperanza o de una tragedia inminente? Con el corazón pesado y la mente llena de preguntas, me alejé de la playa, sintiendo que había un abismo entre lo que conocía y la realidad que se cernía sobre nosotros. El aire fresco de la mañana se mezclaba con el olor a sal del mar, pero en el corazón de Clearwater Beach, la atmósfera estaba cargada de un miedo palpable. La noticia del hallazgo del cuerpo de María había corrido como pólvora. Todos los habitantes del pueblo parecían estar en un estado de alerta constante, miradas nerviosas se cruzaban en cada esquina, y los murmullos se intensificaban con cada nuevo rumor que surgía. Me encontraba en la playa, observando el horizonte, donde las olas rompían suavemente contra la orilla. Pero mi mente no podía descansar. La imagen de María, una joven llena de vida, ahora se había convertido en una sombra trágica. El sonido del teléfono me sacó de mis pensamientos. Era mi amigo Carlos, un periodista local que había estado cubriendo el caso. ¿Has oído las últimas?, preguntó, su voz temblando ligeramente. No. ¿Qué pasó?, respondí, sintiendo un nudo en el estómago. Los forenses confirmaron signos de abuso y lucha. Es horrible, amigo. La familia está destrozada. Y hay más, están recibiendo amenazas anónimas. Me quedé en silencio, asimilando la gravedad de sus palabras. La búsqueda de justicia parecía un camino rodeado de espinas, y el hecho de que una familia tuviera que temer por su seguridad era un golpe más a la ya desgastada moral del pueblo. ¿Quién podría hacer algo así?, murmuré, casi para mí mismo. No lo sé. Pero debemos informar al público. No podemos permitir que esto quede en la oscuridad. Tomé una profunda respiración, recordando el sombrero de María, ese símbolo de su ausencia, que había sido encontrado en una zona aislada. Todo parecía conectarse de una manera retorcida y horrenda. Te apoyo, Carlos. Vamos a hacer que esto se escuche, dije con determinación. Poco después, nos encontramos en su oficina. Las paredes estaban cubiertas de recortes de periódicos y fotos de María, sonriendo. Era un recordatorio constante de lo que habían perdido. Mientras revisábamos los documentos,
una voz familiar interrumpió el silencio. ¿Qué está pasando aquí? Era el detective Ramírez, un hombre robusto de mirada aguda. Su presencia era siempre imponente, y en ese momento, sentí que su mirada se detenía en nosotros, como si buscara respuestas. Estamos investigando lo que ocurrió con María, respondí, intentando mantener la calma. No es seguro, dijo, frunciendo el ceño. La familia está recibiendo amenazas. Necesitan protección. Carlos y yo intercambiamos miradas. La situación se volvía cada vez más oscura. ¿Sabes algo sobre estas amenazas? Pregunté. Ramírez suspiró, su expresión se tornó grave. Lo único que sabemos es que alguien está intentando silenciar a la familia. Y eso me preocupa. No podemos dejar que esto quede así, insistí. El detective asintió. Tendremos que hablar con ellos. Necesitamos que se sientan seguros. Pero también debemos investigar quién está detrás de estas amenazas. Nos dirigimos a la casa de la familia de María. Al llegar, la tristeza era palpable. La madre de María, con ojos hundidos y rostro cansado, nos recibió. ¿Han encontrado algo?, preguntó con voz temblorosa. Estamos aquí para ayudar, dijo Carlos. Queremos saber si han recibido amenazas. La mujer se estremeció. Sí, recibimos cartas. Anónimas. Dicen que dejemos de buscar, que no es seguro. No se preocupe, señora. Estamos aquí para protegerla, afirmó el detective. Necesitamos que nos cuente todo lo que sabe. Mientras ella hablaba, yo no podía dejar de pensar en el sombrero que había quedado atrás en la playa. Era un símbolo de un final que nadie quería enfrentar. Pero la verdad necesitaba salir a la luz, y yo estaba decidido a hacer lo que pudiera para ayudar. La conversación con la madre de María fue conmovedora. Sus lágrimas hablaban de un dolor profundo, de una pérdida que no podía ser reparada. ¿Por qué le hicieron esto a mi hija?, preguntó, con un quiebre en la voz. No tenía respuestas. No podía ofrecer consuelo, solo el compromiso de que no detendríamos nuestra búsqueda de justicia. Teníamos que averiguar quién estaba detrás de esas cartas, y así, el hilo de la verdad comenzaría a desenredarse, aunque a un alto costo. La tarde comenzaba a caer sobre Clearwater, y el aire fresco del mar llevaban consigo una sensación de inquietud. Había pasado días desde que María desapareció, y la investigación empezó a tomar un rumbo inesperado. Recuerdo el día en que se revelaron las conexiones entre su caso y un grupo conocido de crimen organizado en la región. Era un día nublado, y la atmósfera se sentía pesada, como si el cielo mismo presagiara algo oscuro. Estábamos en la sala de interrogatorios de la comisaría, el aire viciado por la tensión. El detective Martínez, un hombre de rostro cansado pero firme, revisaba los informes mientras yo observaba desde la esquina. La puerta se abrió de golpe, y entró un oficial con una carpeta en la mano. Detective, tenemos antecedentes del hombre que fue visto con María, dijo, dejando caer la carpeta sobre la mesa. Martínez frunció el ceño mientras hojeaba las páginas llenas de información. Su voz, grave y decidida, resonó en la sala. ¿Quién es este tipo? Se llama Víctor Salazar. Tiene un historial delictivo que incluye robo y tráfico de drogas. El oficial hizo una pausa y miró a su alrededor. Además, se rumorea que tiene conexiones con el cartel de la región. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Las palabras cartel y conexiones resonaban en mi mente, llenándome de un temor creciente. Martínez se levantó de la silla, su expresión era de preocupación. Necesitamos encontrarlo antes de que se nos escape. Si este tipo estaba con María, hay una alta probabilidad de que sepa algo sobre su desaparición. Mientras los detectives comenzaban a hacer llamadas y a organizar un plan de acción, yo decidí salir a las calles. Quería sentir el pulso de Clearwater, hablar con la gente, ver si alguien había escuchado algo más sobre Salazar. Caminé por la playa, el sonido de las olas llenaba mis oídos, pero mi mente estaba centrada en la angustia de la familia de María. Al acercarme a un pequeño bar de la playa, vi a un grupo de personas hablando en voz baja. Me acerqué, dispuesta a escuchar. ¿Han oído algo sobre el chico que desapareció?, pregunté, intentando sonar casual. Una mujer de cabello rizado me miró con desconfianza. Dicen que el tipo que estaba con ella es peligroso. No es solo un chico cualquiera. ¿Por qué lo dices?, insistí. Porque se mueve en círculos oscuros. Tiene amigos que no son de fiar. Si está involucrado, puede que nunca sepamos la verdad de lo que pasó. El comentario me dejó inquieta. Un grupo de personas comenzaba a murmurar sobre un encuentro clandestino que se llevaría a cabo esa noche,
donde supuestamente alguien iba a hablar sobre las conexiones del grupo criminal. Sin pensarlo dos veces, decidí que debía averiguar más. Más tarde esa noche, me encontré en un callejón oscuro, la humedad del aire me envolvía. Dos hombres estaban de pie, hablando en voz baja. Uno de ellos, un tipo robusto con tatuajes que adornaban sus brazos, se movía nerviosamente. ¿Estás seguro de que es seguro aquí?, preguntó el otro, con un tono de preocupación. Escucha, si alguien sabe algo sobre Salazar, es este tipo. Pero ten cuidado, no sabemos quién más está escuchando. Mientras me acercaba, el robusto se giró y me vio. Su mirada era desafiante. ¿Quién eres tú? No estás en este lugar. Estoy aquí para ayudar, dije, manteniendo la voz firme. Sé que están hablando de Salazar. Necesito saber lo que saben. Ambos hombres intercambiaron miradas, y el más delgado pareció dudar. Esto no es un juego, chica. Te estás metiendo en algo peligroso. Lo sé, pero no puedo quedarme de brazos cruzados. María merece saber la verdad. El robusto se rió, un sonido seco que resonó en el callejón. ¿La verdad? La verdad puede ser mortal. ¿Estás lista para eso? A medida que el ambiente se tornaba más tenso, un auto oscuro se detuvo a pocos metros. Las luces del faro iluminaban el rostro de los hombres, revelando sus expresiones de alarma. «Vámonos», gritó el delgado, y antes de que pudiera reaccionar, ambos se dieron a la fuga, dejándome sola en la oscuridad. El auto se detuvo y de él salió una figura que reconocí de inmediato. Era el detective Martínez, su rostro reflejaba preocupación. «¿Qué estás haciendo aquí?», me preguntó, acercándose rápidamente. Escuché que iban a hablar sobre Salazar. Necesito saber más. Martínez me miró con desconfianza. Esto es peligroso, no debes involucrarte más de lo que ya estás. No puedo quedarme atrás, respondí con firmeza. María necesita justicia. Él suspiró, claramente conflictuado. Está bien, pero debes prometerme que te mantendrás alejada de cualquier situación peligrosa. El silencio llenó el espacio entre nosotros, sabiendo que estábamos en la cuerda floja, al borde de descubrir algo que podría cambiarlo todo. La presión en Clearwater Beach era palpable. Desde que se había descubierto el cuerpo de María, la atmósfera en el pueblo había cambiado. La gente murmuraba en voz baja, mirándose con desconfianza. Los mismos que antes disfrutaban de la playa en calma, ahora evitaban el lugar, como si el aire estuviera impregnado de miedo. Yo, un periodista local, decidí que era mi deber investigar la corrupción que parecía estar enraizada en el departamento de policía. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos en mi oficina, recibí una llamada anónima. La voz al otro lado de la línea era temblorosa, pero decidida. Necesitas saber lo que está pasando en Clearwater. Hay algo más que la desaparición de María. Varios policías están involucrados con el grupo criminal que la secuestró, dijo el informante. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo sabes eso?, pregunté. No puedo decirte. Solo confía en mí. Pero debes tener cuidado. Ellos están vigilando. La incertidumbre me envolvió mientras colgaba. Decidí que debía encontrar al informante. Era un riesgo, pero la verdad necesita salir a la luz. Tras unas semanas de investigación, logré concertar una reunión. Un viejo bar en una zona poco iluminada fue el lugar elegido. La tensión en el ambiente era densa como una niebla. Al llegar, el lugar estaba casi vacío, solo un par de clientes dispersos. Me senté en una mesa al fondo, con vista a la entrada. Pasaron unos minutos y, por fin, vi a un hombre entrar. Era delgado, con una gorra que le cubría parcialmente el rostro. Se acercó a mí con cautela. «Eres el periodista, ¿verdad?», murmuró, buscando asegurarse de que no lo estaba siguiendo. «Sí, soy yo. ¿Tienes información sobre los policías?», respondí, intentando mantener la voz firme. «Escucha, no tengo mucho tiempo. Algunos oficiales de la policía están recibiendo dinero del grupo criminal. Ellos son los que están detrás de la desaparición de María. Sabían lo que iba a pasar, pero no hicieron nada», dijo, mirando hacia los lados como si el aire estuviera cargado de peligros invisibles. «¿Quiénes son?», pregunté, ansioso. «No puedo decirte sus nombres. Pero te aseguro que están en la cima. Y lo que es peor, están dispuestos a hacer lo que sea para protegerse», advirtió. La conversación se tornó más tensa. «¿Qué más sabes? ¿Hay algo que pueda hacer para detenerlos?», pregunté, sintiendo que cada palabra contaba. «Lo que necesitas es evidencia. Pero debes actuar rápido. Ya han comenzado a buscarme»,
respondió, con un temblor en su voz. ¿Cómo puedo contactarte de nuevo? Pregunté, pero él solo negó con la cabeza. No hay tiempo. Solo ten cuidado. Ellos no dudarán en eliminar a cualquiera que se interponga en su camino. Después de esa reunión, el peso de la verdad comenzó a caer sobre mí. Sabía que tenía que hacer algo, pero la idea de desenmascarar a aquellos policías corruptos era aterradora. Esa misma noche, mientras iba a mi auto, un escalofrío recorrió mi espalda. Una sensación de que algo estaba mal me invadió. Justo cuando abría la puerta, mi teléfono vibró. Era un mensaje que decía, no sigas buscando. Estás jugando con fuego. El miedo se apoderó de mí, pero no podía darme por vencido. Me subí al auto y, mientras el motor rugía, decidí que necesitaría más pruebas para corroborar lo que el informante me había contado. Pero antes de que pudiera avanzar, un estruendo ensordecedor resonó en el aire. Me giré justo a tiempo para ver una brillante explosión en el lugar donde había estado estacionando mi auto. La onda de choque me lanzó hacia atrás, y caí al suelo, aturdido. El humo se elevaba en el aire, y en mi mente solo había una pregunta: ¿habían intentado silenciarme? El pánico me invadió, pero tenía que mantenerme alerta. Miré a mi alrededor, buscando alguna respuesta, y supe que estaba en medio de algo mucho más grande de lo que había imaginado. La lucha por la verdad apenas comenzaba, pero la oscuridad que me rodeaba era más amenazante que nunca. La brisa del océano me trajo un aroma a sal y a desespero. Mientras miraba las olas romper en la orilla de Clearwater Beach, mi mente no podía evitar repetir la historia de María, la joven que había desaparecido y cuyo destino se tornaba más oscuro cada día. La ciudad, una vez tranquila y llena de vida, se había convertido en un lugar de murmullos y miradas furtivas. Cada rincón que antes me parecía familiar ahora parecía estar impregnado de un aire de tensión. Fue en una de esas tardes cargadas de incertidumbre que recibí una llamada del detective Ramírez. Su voz, grave y tensa, resonaba en mis oídos. Necesitamos hablar. Hay algo que debes saber sobre el hombre que estaba con María. Mi corazón se aceleró. ¿Podría ser que había alguna pista que nos llevara a la verdad? Al llegar a la estación de policía, el ambiente era pesado. Los rostros de mis colegas estaban marcados por la preocupación y la frustración. ¿Qué descubriste, Ramírez?, pregunté, mientras me sentaba frente a él en la pequeña sala de interrogatorios. ¿El hombre que vimos en las grabaciones de seguridad? No es quien pensamos que es. Se llama Lucas y es un agente encubierto. Su misión es infiltrarse en la red criminal que opera aquí. Creemos que estaba intentando proteger a María, explicó, su voz llena de una mezcla de alivio y angustia. ¿Protegerla? Pero, ¿dónde está ahora? ¿Por qué no la ayudó? Mis palabras salieron atropelladas, llenas de incredulidad. La idea de que un agente pudiera estar involucrado me dejó confundido. Es complicado, dijo Ramírez, pasando una mano por su cabello. La red criminal es astuta. Lucas estaba tratando de ganar la confianza de los miembros para obtener información. Pero no pudo actuar a tiempo. María fue atrapada en medio de eso. El silencio se instaló entre nosotros. La revelación era una mezcla de esperanza y desesperación. Tenía que saber más. ¿Y la familia de María? ¿Qué hacemos para protegerlos? Eso es lo que me preocupa, respondió Ramírez, con un brillo de preocupación en sus ojos. Si la red se entera de que tenemos un infiltrado entre ellos, podrían buscar venganza. Necesitamos mantener a la familia de María a salvo y, al mismo tiempo, seguir con la investigación. Pero con cada segundo que pasa, la red se vuelve más peligrosa. Entonces, ¿cuál es el plan?, pregunté, sintiendo como la adrenalina comenzaba a fluir por mis venas. Debemos acercarnos a ellos, pero con precaución. Lucas puede ser nuestra única conexión con lo que realmente está sucediendo, pero también es un riesgo. Si la familia se siente amenazada, puede que no hablen, dijo Ramírez, su mirada fija en mí. Entonces, tenemos que actuar rápido. Necesitamos reunir a la familia y explicarles la situación. Ellos deben saber que no están solos en esto, propuse, sintiendo que el peso de la responsabilidad caía sobre mis hombros. Al salir de la estación, el aire se sentía pesado, como si la ciudad misma estuviera conteniendo la respiración. Encontré a la familia de María en un pequeño café, sus rostros marcados por la tristeza y la confusión. Me acerqué a ellos con cautela. Señores, necesito hablar con ustedes. La madre de María, con los ojos hinchados de llorar, me miró con desconfianza. ¿Qué sabe de mi hija? ¿Dónde está? Hay cosas que no podemos explicar fácilmente,
pero lo más importante es que no están solos. Estamos haciendo todo lo posible para encontrar justicia para María, comencé, intentando transmitirles una mezcla de confianza y sinceridad. ¿Justicia? ¿Qué justicia puede haber cuando ya está muerta?, interrumpió su hermano, con rabia en la voz. Entiendo su dolor. Pero hay algo que no les hemos dicho. El hombre que fue visto con María no es un criminal. Es un agente encubierto que estaba tratando de protegerla, expliqué, viendo cómo sus expresiones cambiaban entre la incredulidad y la esperanza. ¿Cómo podemos confiar en eso? Mi hermana está muerta, gritó, su voz resonando en el pequeño lugar. Lo sé, y lamento profundamente lo que ha sucedido. Pero, por favor, permítanme ayudarles a encontrar respuestas, insistí, sintiendo que el tiempo se agotaba. Al final, la familia decidió confiar en mí. La incertidumbre seguía presente, pero había una chispa de determinación en sus ojos. Juntos, nos adentramos en un camino peligroso, buscando justicia en medio de un mundo donde la verdad parecía estar oculta en las sombras. La historia de María no terminaría aquí, era solo el comienzo de una lucha que prometía ser larga y llena de secretos. Historia 2. Era un día soleado y perfecto cuando llegamos a la playa de Zuma, un lugar que había escuchado tantas veces en las historias de verano de mis padres. El aire salado y el suave murmullo de las olas me llenaron de entusiasmo mientras saltaba del auto, tirando de la mano de mi hermano Santiago. Él tenía solo 7 años, pero su energía parecía inagotable. Mira, Valentina. La arena es como un enorme parque de diversiones, gritó, corriendo hacia la orilla. Roberto, mi papá, se puso a dirigir la operación de montaje de la tienda de campaña. El sonido del velcro y el crujir de las varillas se mezclaban con las risas de los niños. Elena, tú siempre dices que no sabes montar esto, pero mira cómo lo hago, dijo, mientras trataba de encajar una varilla en su lugar. Mi madre, Elena, se reía con él. Quizás deberíamos haber traído un manual, respondió, guiñándole un ojo. Mientras ellos luchaban con la tienda, Santiago y yo corrimos hacia el agua, sintiendo el frescor del océano. Atrapa una ola, Valentina, me animó, con sus ojos brillando de emoción. Nunca había visto el mar tan de cerca, las olas parecían gigantes que venían a devorarnos. No tan lejos, le grité, intentando seguirle el ritmo mientras él chapoteaba, riendo como si no existiera nada más en el mundo. Finalmente, después de una larga tarde de juegos, nos sentamos en la arena, cansados pero felices. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas. Mira, Santiago, parece un cuadro, le dije, admirando la vista. Sí, un cuadro de magia, respondió él, dejando caer un puñado de arena que brillaba bajo la luz del atardecer. Cuando la noche llegó, la playa se convirtió en un lugar misterioso. Las estrellas aparecieron una a una, como si el cielo nos estuviera guiñando. Nos acomodamos en la tienda, con los sacos de dormir extendidos y las risas todavía resonando en el aire. ¿Crees que hay monstruos en el mar?, preguntó Santiago, con su voz suave y un poco temerosa. No hay monstruos, solo peces y delfines, le aseguré, abrazándolo. Pero mi hermano, que siempre había sido más valiente que yo, frunció el ceño. Pero, ¿y si hay algo más? Algo que no podemos ver, murmuró. No digas eso, Santi, solo es la oscuridad, le respondí, tratando de calmar sus miedos. A pesar de mis palabras, una pequeña inquietud se instaló en mi pecho. La tranquilidad de la noche se interrumpió cuando Santiago se levantó de su saco. Voy al baño, anunció, y antes de que pudiera decir algo, salió de la tienda. Miré a mis padres, que ya estaban medio dormidos en sus sacos. No te tardes, Santi, le grité, pero él ya había desaparecido en la oscuridad. Los minutos pasaron, y la sensación de vacío en la tienda comenzó a crecer. Miré alrededor, buscando su figura, pero todo estaba en silencio. ¿Dónde está?, pensé, una punzada de preocupación subiendo por mi garganta. Cuando escuché el sonido de sus pasos regresando, me sentí aliviada, pero cuando Santiago entró, la atmósfera cambió de repente. La tienda estaba extrañamente silenciosa, mis padres no se movían, y el aire estaba cargado de una tensión que no podía explicar. Santiago, ¿todo bien?, le pregunté, sintiendo que algo no estaba bien. Él me miró con sus ojos grandes y asustados. No sé, Valentina. Sentí que algo me miraba, respondió, su voz apenas un susurro. En ese momento, una sombra de incertidumbre se cernió sobre nosotros, y aunque intenté tranquilizarlo, un escalofrío recorrió mi espalda. La noche apenas comenzaba, y ya se sentía diferente,
como si algo oscuro estuviera al acecho, esperando su momento para actuar. Al despertar la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba entre las costuras de la tienda, creando un patrón cálido sobre el suelo de la barraca. Miré a mi alrededor, sintiendo una mezcla de tranquilidad y confusión. La brisa del mar entraba suavemente, y el sonido de las olas rompía en la orilla. Todo parecía perfecto, pero algo no encajaba. «Santiago», llamé, esperando escuchar su risa contagiosa o el suave murmullo de su voz. Pero el silencio me respondió. Me senté de golpe, el corazón comenzando a latir más rápido. Miré a Elena, que aún dormía a mi lado, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «Elena», murmuré, sacudiéndola suavemente. Despierta. Ella se movió, entreabriendo los ojos. «¿Qué pasa, Roberto?», preguntó con voz soñolienta. «No veo a Santiago», respondí, la preocupación creciendo dentro de mí. En un instante, la calma de la mañana se transformó en una tormenta de ansiedad. Elena se incorporó, ahora completamente despierta, y su rostro pasó de la confusión a la alarma. «¿Qué quieres decir con que no lo ves?», preguntó, su voz temblando. Me levanté rápidamente, revisando cada rincón de la tienda. «Santiago», llamé de nuevo, esta vez con más fuerza, pero solo el eco de mi voz regresó a mí. Miré a Valentina, que había comenzado a despertar. «Valentina, ¿dónde está tu hermano?», le pregunté, la desesperación comenzando a asfixiarme. «No lo sé, papá. Pensé que estaba aquí», respondió, sentándose y mirando a su alrededor con los ojos llenos de confusión. «Tenemos que buscarlo. Debe estar cerca», dije, tratando de mantener la calma mientras un torrente de pánico empezaba a inundar mi mente. Salí de la tienda, el sol brillando intensamente en el cielo azul. La playa estaba desierta, y la única compañía eran las olas que seguían su curso imperturbable. «Santiago», grité, mi voz resonando en el aire. Comencé a caminar por la arena, llamándolo una y otra vez. El sonido de mi voz se perdía entre el ruido del mar. Elena salió detrás de mí, su rostro pálido. «Roberto, ¿y si se perdió?», dijo, su voz llena de temor. «No, no puede ser. Debe estar por aquí», respondí, tratando de convencerme a mí mismo. Empezamos a caminar, preguntando a otros campistas si habían visto a nuestro hijo. «¿Has visto a un niño pequeño, de 7 años, cabello castaño?», pregunté a una pareja que estaba preparando su desayuno. La mujer sacudió la cabeza. «No, lo siento. No hemos visto a ningún niño», respondió, y me sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Cada minuto que pasaba aumentaba mi ansiedad. Volvimos a la tienda, y Valentina se unió a nosotros, su mirada preocupada. «Debemos hacer algo», dijo, su voz temblando. «Voy a llamar a la policía», decidí, sintiendo que la situación se escapaba de nuestras manos. Saqué mi teléfono y marqué el número, explicando la situación con voz entrecortada. «Por favor, necesitamos ayuda. Mi hijo ha desaparecido en la playa», dije. Mientras esperaba que llegaran, Elena y Valentina comenzaron a buscar en la playa, llamándolo con desesperación. La arena se sentía caliente bajo mis pies, y el aire estaba impregnado de la sal del mar, pero todo eso se desvanecía en la niebla de mi angustia. Aún con el mar frente a nosotros, no había nada más aterrador que la idea de no saber dónde estaba Santiago. En ese momento, vi algo en la arena. Pegadas extrañas. Me agaché para examinarlas, un nudo se formó en mi estómago. «Mira esto», llamé a Elena y Valentina. «¿Qué piensan que es?». Elena se acercó, frunciendo el ceño. «No parecen ser de Santiago», dijo, su voz temblorosa. «¿Quién más podría estar aquí?», pregunté, sintiéndome cada vez más perdido. Valentina miraba la playa con los ojos muy abiertos. «Papá, no se ve bien. ¿Y si algo malo le pasó?». Las palabras de Valentina resonaban en mi mente. ¿Y si algo malo le pasó a mi hijo? La mañana, que había comenzado con risas y sueños, ahora se convertía en una pesadilla de la que no podía despertar. La mañana siguiente se sentía pesada y el olor del mar no traía la frescura habitual, era un aroma cargado de ansiedad. Miré a mis padres, sus rostros demacrados reflejaban una angustia que no podía comprender del todo. La arena aún guardaba muchas huellas del día anterior, pero la más importante, la de Santiago, había desaparecido. ¿No te preocupes, Valentina? Debe estar jugando por ahí, dijo papá, tratando de sonar optimista, pero su voz temblaba. «No, no puede ser. Tiene que estar aquí», respondí, con una mezcla de incredulidad y pánico.
La idea de que mi hermano pudiera haberse perdido me llenaba de terror. La imagen de su sonrisa iluminando nuestro campamento era un recuerdo que parecía desvanecerse entre las sombras. Con cada minuto que pasaba, la realidad se volvía más oscura. Vamos a buscarlo, insistí, sintiendo que las lágrimas comenzaban a asomarse. Sí, claro, dijo mamá, su voz quebrada. La búsqueda se convirtió en una locura frenética. Corrimos de un lado a otro, preguntando a otros campistas si habían visto a Santiago. Aunque todos mostraban preocupación, nadie tenía pistas. Cada no que escuchaba me hacía sentir como si un peso extra se agregara a mi pecho. Recorrí la playa, gritando su nombre. Santiago, Santiago. Mi voz resonaba entre las olas, pero solo el sonido del mar me respondía. En un momento de desesperación, vi a un grupo de adultos conversando y me acerqué a ellos. ¿Lo han visto? Por favor, ayúdenme a encontrarlo. Exclaim. Un hombre de cabello canoso me miró con tristeza. Lo siento, niña. No hemos visto a un niño, dijo. Su mirada era vacía, como si comprendiera la magnitud de nuestro dolor. Cuando la policía llegó, el ambiente se tornó aún más sombrío. Recuerdo la forma en que los oficiales intercambiaban miradas, sus rostros serios. Estamos haciendo todo lo posible, me dijo uno de ellos, pero su tono no transmitía ninguna confianza. ¿Y si no lo encontramos? Pregunté, sintiendo que las lágrimas finalmente caían por mis mejillas. No vamos a parar hasta dar con él, prometió. Las horas se convirtieron en días, y la noticia del desaparecido Santiago empezó a circular por todo Malibú. Las teorías comenzaron a surgir, alimentadas por la tristeza y el miedo colectivo. He oído rumores sobre una criatura que vive en la playa, le dijo un amigo a Valentina mientras se abrazaban, buscando consuelo en medio de la tormenta. Dicen que se lleva a los niños, añadió, su voz temblando. No, eso no puede ser verdad, respondí, intentando aferrarme a la lógica en un mundo que se había vuelto irracional. La angustia crecía cada vez más, y el rumor de un hombre con un pasado criminal que había estado cerca la noche del desaparecimiento comenzó a circular. ¿No crees que deberíamos hablar con la policía sobre eso? Le sugería Valentina, que parecía tan perdida como yo. Ella asintió lentamente. Tal vez sea importante, dijo con voz apagada. La noción de que había alguien, un extraño, que podría haber estado al acecho en la oscuridad, me llenaba de un terror indescriptible. Las noches se tornaban interminables. Cada crujido en la tienda, cada susurro del viento, me hacía mirar hacia la entrada, esperando ver la figura de mi hermano aparecer. ¿Dónde estás, Santiago? Murmuraba en silencio, como si mi voz pudiera atravesar el tiempo y el espacio para llegar a él. La playa, que una vez había sido nuestro refugio, se convirtió en un escenario de pesadilla. Con el paso de los días, la desesperación se instaló en nuestros corazones, y el eco de su risa se convirtió en un recuerdo doloroso. Debemos mantener la esperanza, decía mamá, pero incluso sus palabras parecían perder fuerza. En mi mente, una pregunta persistente me atormentaba. ¿Qué había pasado realmente aquella noche? La incertidumbre se transformaba en un monstruo que devoraba nuestras almas, y cada día que pasaba sin Santiago era un día más cerca de la oscuridad total. El sol se ocultaba lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, mientras el eco de las olas rompía suavemente en la playa de Zuma. La atmósfera era tensa, casi palpable, y yo, Valentina, sentía que el aire se volvía más pesado con cada minuto que pasaba sin noticias de Santiago. La búsqueda del día había sido en vano, y mi corazón se oprimía ante la idea de que mi hermano pequeño podría estar en peligro. ¿Has oído algo? Pregunté a mi madre, Elena, mientras la veía sentada en la arena, con la mirada perdida en el mar. Sus ojos estaban enrojecidos por las lágrimas, y su voz apenas era un susurro. No, mi vida. Nada. No sé qué hacer, respondió, con un quiebre en la voz que me rompió el corazón. En ese momento, sentí una mezcla de desesperación y frustración que no sabía cómo expresar. Roberto, mi padre, que siempre había sido la roca de nuestra familia, parecía desmoronarse. Caminaba de un lado a otro, murmurando para sí mismo, mirando a los campistas que pasaban. ¿Por qué no están ayudando más? ¿Dónde están todos? Decía en voz alta, su tono lleno de desconfianza. No confío en nadie, Valentina. No sé en quién creer. ¿Y si alguien nos está ocultando algo? Papá, quizás deberías calmarte, le dije, aunque mi propia voz temblaba. Ellos también están preocupados. Todos quieren ayudar. Pero en mi corazón, comenzaba a dudar.
La idea de que alguien pudiera estar ocultando información sobre Santiago me aterrorizaba. La noche cayó, y con ella, el frío se hizo más intenso. Nos reunimos alrededor de una fogata, donde las llamas danzaban, iluminando nuestros rostros cansados. Las luces de la playa parpadeaban a lo lejos, y el murmullo de la gente se convirtió en un eco lejano. Deberíamos ir a casa, propuso mi madre de repente, pero Roberto la detuvo con un gesto de la mano. No, No podemos rendirnos. Santiago necesita que sigamos buscando, replicó, su voz firme, aunque sus ojos reflejaban el caos interno que sentía. En ese momento, sentí que la esperanza se desvanecía. ¿Y si no volvíamos a ver a mi hermano? Me levanté, sintiendo una inquietud que no podía ignorar. Voy a buscar en la tienda de campaña, tal vez haya algo que nos pueda ayudar, murmuré. Caminé hacia donde habíamos montado el campamento, pero al entrar, algo brilló en el suelo. Era un pequeño diario, la cubierta desgastada y un poco arenosa. Lo recogí y lo abrí, sintiendo que algo dentro de mí se aceleraba. Las páginas estaban llenas de garabatos infantiles, dibujos de monstruos y notas sobre aventuras en la playa. Pero una entrada llamó mi atención, hoy vi algo raro en la orilla. Me dio miedo. Creo que hay algo que me espía. Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Qué había visto Santiago? Valentina, ¿qué tienes ahí?, preguntó mi madre al entrar. Volteé hacia ella, mi mente en una mezcla de emoción y miedo. Es el diario de Santiago. Dice que algo lo espía, respondí, sintiendo que la angustia me invadía de nuevo. ¿Qué? No puede ser, exclamó Elena, acercándose rápidamente. ¿Por qué no nos dijo nada? ¿Qué estaba pasando por su mente? Roberto se unió a nosotros, su rostro pálido. Quizás no quería asustarnos, sugerí, sintiendo que la presión en mi pecho aumentaba. Pero ahora tenemos que saber más. Esto podría ser importante. La noche se tornó más oscura, y el viento soplaba con fuerza, como si intentara llevarse nuestras preocupaciones. Debemos quedarnos juntos y no dejar que la oscuridad nos consuma, dijo Roberto, con determinación. Mientras nos sentábamos en torno al fuego, el diario de Santiago en mis manos, me pregunté una vez más qué había sucedido realmente. La playa, que antes era un lugar de diversión, se había convertido en un laberinto de sombras y misterios. La búsqueda de respuestas apenas comenzaba, y el miedo a lo desconocido se apoderaba de mí. El aire salado del océano me envolvía mientras caminábamos a lo largo de la playa, mis pasos pesados y mi corazón aún más. Habían pasado semanas desde que Santiago desapareció, y cada día se sentía como un golpe más en el estómago. La esperanza se desvanecía lentamente, convirtiéndose en una sombra que me seguía. ¿Por qué, Santiago? ¿Por qué no volviste?, murmuré para mí misma mientras observaba las olas romper en la orilla. Esa mañana, la policía había encontrado un objeto personal de Santiago, un pequeño camión de juguete que solía llevar a todas partes. Lo habían encontrado a la orilla del agua, cubierto de arena y sal, y al verlo, un grito desgarrador se atascó en mi garganta. Mi madre, Elena, había caído de rodillas al lado de la playa, las lágrimas fluyendo como un río. no, Esto no puede estar pasando, gritó, mientras su cabello se alborotaba por el viento. Mi padre, Roberto, intentaba consolarla, pero su propia angustia era palpable, sus manos temblorosas al sostenerla. Valentina, necesitamos seguir buscando, dijo Roberto con voz firme, pero en sus ojos podía ver la frustración y el miedo. Asentí, aunque mi corazón se sentía pesado como una roca. Sí, papá. Pero, ¿dónde más podemos buscar?, respondí, sintiéndome impotente. En ese momento, recordé la caverna que habíamos visto en una excursión anterior, un lugar que siempre me había parecido extraño y misterioso. ¿Y si vamos a la caverna? Tal vez allí encontremos algo, sugerí, mi voz temblando con la mezcla de miedo y esperanza. No, Valentina, eso no es una buena idea, interrumpió mi madre, su cara pálida y sus ojos llenos de preocupación. Pero Roberto, después de un momento de duda, asintió. Podría ser nuestra única oportunidad. Vamos, dijo, la determinación en su voz resonando a través de mi ansiedad. El camino hacia la caverna estaba lleno de vegetación espesa, y a medida que nos acercábamos, el aire se sentía más denso, casi opresivo. ¿Estás segura de esto, Valentina?, preguntó Roberto, su voz apenas un susurro. No, admití, pero no puedo quedarme sin hacer nada. Al llegar, el oscuro umbral de la caverna se alzaba ante nosotros como un monstruo que acechaba en las sombras. A pesar del miedo que me invadía, entré,
guiada por la tenue luz que llevábamos. Dentro, el olor a humedad y tierra era abrumador. A medida que nos adentrábamos, mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, y vi algo que me hizo detenerme en seco. «Miren», grité, señalando un pequeño altar improvisado que parecía estar cubierto de fotos y objetos. Me acerqué, temerosa, y vi las caras de niños que habían desaparecido en la misma zona. Mi corazón se detuvo. «¿Qué es esto? ¿Por qué hay fotos de ellos aquí?», pregunté, horrorizada. Esto es perturbador», murmuró mi padre, sus manos temblorosas recorriendo las imágenes. Entre las fotos, vi una que me hizo el corazón latir con fuerza. Era Santiago. «Santiago», grité, pero mi voz resonó vacía en las paredes de la caverna. «¿Por qué? ¿Por qué lo tienen aquí?», me pregunté, sintiendo que el aire se volvía más pesado. Elena se acercó, su rostro pálido iluminado por la luz de la linterna. «¿Quién haría esto? ¿Quién estaría haciendo fotos de nuestros hijos?», susurró, la incredulidad y el dolor en su voz. «No lo sé, mamá, pero necesitamos salir de aquí», respondí, sintiendo que el miedo se apoderaba de mí. Mientras retrocedíamos, un pequeño objeto brilló en el suelo. Me agaché y lo recogí. Era un pequeño colgante con forma de estrella, un regalo que Santiago había recibido de su abuela. «Miren». «Esto es de Santiago», exclamé, apretando el colgante en mi mano. «Esto significa que estuvo aquí. Que él estuvo aquí». Mis palabras se cortaron por la emoción. Roberto se acercó, su mirada fija en el colgante. «Esto no es un buen lugar, Valentina. Debemos irnos ahora», dijo, su voz grave y decidida. «Pero necesitamos más respuestas», respondí, sintiendo que la desesperación me nublaba la razón. «Estamos en peligro, Valentina. No podemos quedarnos aquí», insistió, y mientras le miraba, comprendí que tenía razón. Salimos de la caverna, el aire fresco golpeando nuestros rostros como un alivio temporario. Pero el peso de la revelación se quedó con nosotros, y mientras nos alejábamos, una nueva realidad se asentaba en nuestros corazones. Santiago no solo había desaparecido, sino que algo oscuro y desconocido lo había seguido, y la búsqueda apenas comenzaba. La brisa suave del océano me acariciaba el rostro mientras caminaba de regreso hacia la caverna. La luz del sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Cada paso que daba me recordaba la angustia que había sentido desde que Santiago desapareció, pero había algo diferente en mi interior, una especie de determinación que me empujaba a seguir buscando respuestas. Cuando entré en la caverna, una sensación extraña me envolvió. La penumbra del lugar me hizo dudar un instante, pero el recuerdo de la risa de mi hermano pequeño me dio fuerzas. «Valentina, date prisa», escuché que decía mi madre, un poco más atrás. Me giré y vi a Elena y Roberto inspeccionando un rincón de la caverna. «¿No crees que deberíamos irnos?», sugirió mi padre con voz tensa. «No, necesitamos encontrar algo, cualquier cosa que nos ayude», respondí, con la voz firme, aunque mi corazón latía desbocado. Mientras revisábamos los rincones oscuros, algo brilló en el suelo, algo que no había visto antes. Me agaché y, al tocarlo, descubrí que era una pequeña caja de madera desgastada. «Mira esto», exclamé, levantándola para que mis padres pudieran ver. Al abrirla, un escalofrío recorrió mi espalda. Dentro había una colección de objetos, pulseras, juguetes rotos y fotos de niños que, al igual que Santiago, habían desaparecido. «Esto es horrible», murmuró mi madre con los ojos llenos de lágrimas. «¿Qué significa esto? ¿Por qué hay cosas de otros niños aquí?», preguntó Roberto, su voz temblorosa. «No lo sé, pero siento que estamos a punto de descubrir algo muy oscuro», respondí, mientras examinaba las fotografías. Eran imágenes de niños sonrientes, algunos con una fecha escrita en la parte posterior, todos ellos desaparecidos en circunstancias misteriosas. «Esto no puede ser solo una coincidencia», dije, tratando de mantener la calma. «Alguien ha estado aquí antes, alguien que puede estar relacionado con lo que le pasó a Santiago». De repente, un sonido resonó en la caverna, como si algo hubiera caído al suelo. Nos quedamos en silencio, el aire cargado de tensión. «¿Escucharon eso?», pregunté, y vi cómo mis padres se miraban entre sí, llenos de preocupación. «Tal vez deberíamos salir de aquí», sugirió mi padre, pero algo dentro de mí decía que no podíamos marcharnos sin respuestas. Me adentré un poco más en la caverna, ignorando el miedo que se apoderaba de mí. «Valentina, espera», gritó mi madre, pero ya era demasiado tarde. Encontré una entrada más profunda, iluminada por un rayo de luz que se filtraba de algún lugar. Al acercarme,
noté que había más objetos esparcidos por el suelo. «Mira», grité, señalando un pequeño cuaderno desgastado. Lo abrí con manos temblorosas y leí algunas páginas. Eran garabatos de un niño que describía algo que lo asustaba, hablando de una figura que lo seguía en la playa. Esto es igual a lo que Santiago escribió en su diario, balbuceé, el corazón en un puño. Él también tenía miedo de algo que lo espiaba. En ese instante, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Saqué el dispositivo tembloroso y vi que era un mensaje anónimo. Al abrirlo, mi corazón se detuvo. Era una foto de un niño, más grande, con los ojos de Santiago. La imagen estaba acompañada de un texto escalofriante: él está a salvo, pero no en casa. ¿Qué significa esto? ¿Qué está pasando?, susurré, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Mis padres se acercaron, y pude ver la confusión y el temor en sus rostros. ¿Qué pasa, Valentina?, preguntó mi madre, asustada. Es una foto de Santiago, respondí, mientras las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas. Él está vivo, pero, ¿dónde está? ¿Por qué no ha vuelto? La caverna se sintió más oscura en ese momento, como si los secretos que había guardado durante tanto tiempo finalmente comenzaran a revelarse. Necesitamos entender lo que está sucediendo aquí, dijo Roberto, su voz firme a pesar de la angustia. No podemos rendirnos. Santiago necesita que lo encontremos. Con el corazón acelerado y una nueva determinación, sabía que esto era solo el comienzo de una búsqueda que me llevaría a desenterrar los oscuros secretos de la playa y de aquellos que habían desaparecido en ella. Historia 3. Era una noche estrellada en Galveston, Texas, y la brisa marina acariciaba mi rostro mientras Diego y yo caminábamos por la playa desierta. La arena, tibia bajo nuestros pies descalzos, parecía susurrar promesas de aventuras y secretos por descubrir. La idea de pasar un fin de semana acampando juntos me llenaba de una emoción indescriptible. ¿Te imaginas despertarnos con el sonido de las olas?, le dije, mirando a Diego con una sonrisa. Sus ojos brillaban a la luz de la luna, y podía ver en su rostro la misma ilusión que sentía en el pecho. «Y hacer una fogata donde podamos contar historias de miedo», respondió él, riendo. «Eso es lo que más quiero. Pero no te asustes si escuchas ruidos extraños. Podría ser un fantasma. Por favor, no me asustes más de lo que ya estoy», bromeé, golpeándolo suavemente en el brazo. La noche prometía ser mágica, y cada rayo de luna que se reflejaba en el agua parecía ser un buen augurio. Después de un rato, encontramos un lugar perfecto para instalar nuestra pequeña tienda. Diego se puso a trabajar en encender la fogata, mientras yo desempacaba algunas provisiones. La luz del fuego comenzó a danzar, iluminando nuestro entorno y creando sombras que jugaban en la arena. ¿Te acuerdas de la última vez que vinimos a la playa? Casi nos arrastró la corriente, dijo Diego, recordando aquel día lleno de risas y chapoteos. Sí, y tú te asustaste tanto que casi te caes al agua, repliqué, riendo. Me alegra que no tengamos que preocuparnos por eso esta vez. Mientras hablábamos y disfrutábamos de un par de sándwiches, una sensación extraña comenzó a instalarse en el aire. Era como si la atmósfera hubiera cambiado de repente. Miré hacia la oscuridad más allá de la fogata y vi sombras moviéndose. Al principio pensé que eran ilusiones provocadas por el fuego, pero a medida que prestaba más atención, noté que había un grupo de hombres observándonos desde la distancia. «Diego, ¿ves eso?», le susurré, señalando con la cabeza. Él frunció el ceño y miró hacia donde yo apuntaba. «Sí, parece que hay alguien ahí. Tal vez son solo pescadores». «Tal vez, pero no se ven como pescadores», respondí, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. La risa y el ambiente de alegría comenzaron a desvanecerse. Los hombres, vestidos de manera oscura, se acercaron lentamente. No decían nada, pero la tensión en el aire era palpable. La fogata parecía perder su calidez, y el sonido de las olas se convirtió en un eco distante. «¿Quieren unirse a nosotros?», preguntó Diego con una sonrisa nerviosa, tratando de romper el hielo. Uno de los hombres, de cabello largo y mirada fría, se acercó un poco más. «No estamos aquí para eso», dijo con una voz profunda y amenazante. «Solo queremos saber qué hacen aquí a esta hora». Mi corazón comenzó a latir con fuerza. «Solo estamos acampando», traté de explicar, aunque sabía que la situación era extraña. No queremos problemas. «Demasiado tarde para eso», dijo otro de los hombres, sonriendo de una manera que heló mi sangre. La fogata chisporroteó, y el calor que antes nos envolvía ahora se sentía como un recuerdo lejano. La sensación de peligro era inminente. Diego y yo intercambiamos miradas,
y en sus ojos vi la misma pregunta: ¿qué íbamos a hacer ahora? Vamos, no tenemos por qué hacer esto más complicado, dijo Diego, tratando de mantener la calma. Solo queremos disfrutar de nuestra noche. Pero los hombres no parecían dispuestos a dejarlo así. La cercanía de sus cuerpos y la oscuridad que nos rodeaba se convirtieron en un abismo de incertidumbre. Algo en mi interior me decía que la noche no terminaría como habíamos planeado. La risa, los sueños y la alegría se desvanecían, dejando solo el peso de la amenaza que se cernía sobre nosotros. La brisa del mar acariciaba mi piel mientras observaba la fogata parpadear, llenando la noche de un brillo cálido. Diego, a mi lado, sonreía con una chispa en los ojos que siempre me hacía sentir segura. Era el verano de 1988, y Galveston parecía un paraíso, un lugar alejado de las preocupaciones, donde podíamos ser jóvenes y libres. Sin embargo, la tranquilidad de esa noche pronto se desvanecería. ¿Te imaginas lo que sería pasar todo el verano aquí?, dijo Diego, lanzando un tronco más a la fogata. Su entusiasmo era contagioso. Lo sé, sería increíble. Podríamos explorar cada rincón de la playa, respondí, sintiendo como la adrenalina corría por mis venas ante la posibilidad de aventuras. Pero, a medida que la noche avanzaba, una sensación de inquietud comenzó a instalarse en el aire. Miré hacia la oscuridad más allá de la luz de la fogata y vi sombras moviéndose. Un grupo de hombres se acercaba. Al principio, pensé que eran solo turistas, pero sus miradas eran diferentes, había algo amenazante en su andar. Diego, creo que deberíamos irnos, murmuré, mi voz apenas un susurro. ¿Por qué? Están lejos. No son nada, contestó, pero yo podía ver la tensión en su rostro. Los hombres se acercaron más, sus risas resonaban en la noche, pero no eran risas de diversión, eran burlonas, despectivas. Mi corazón empezó a latir con fuerza, y una ola de pánico me recorrió el cuerpo. «Hola, chicos, ¿qué hacen aquí tan solos?», dijo uno de ellos, un hombre de cabello desaliñado y cara dura, mientras se acercaba con un brillo amenazante en sus ojos. «Estamos acampando», respondió Diego con firmeza, tratando de mantener la calma. «Solo queremos pasar un buen rato». «¿Un buen rato? ¿No sería más divertido si nos unimos a ustedes?», dijo otro, acercándose más y mostrando un arma que brilló bajo la luz de la fogata. Mi mundo se detuvo en ese instante. «No, por favor, déjenos en paz», grité, pero mi voz se perdió en la risa de los hombres. Ellos se movieron como un enjambre, rodeándonos y acorralándonos. «¿Vas a hablar así a nuestros nuevos amigos?», preguntó el líder, acercándose peligrosamente a mí. Su aliento olía a alcohol y tabaco. «Esto es solo un juego, chiquita». Diego intentó protegerme, pero lo empujaron hacia atrás. «Suéltala», gritó, pero su voz fue ahogada por un golpe seco en su estómago. Caímos al suelo, y el terror se apoderó de mí. «No», grité, tratando de arrastrarme hacia Diego, pero un par de manos me sujetaron con fuerza. La oscuridad parecía tragarnos, y los gritos de Diego resonaban en mi mente como un eco distante. Mientras me arrastraban, mis ojos buscaron una salida, un rayo de esperanza. En ese momento, vi a un hombre, un pescador, que se ocultaba detrás de unas rocas. Sus ojos se encontraron con los míos, y en su mirada vi el mismo horror que sentía en mi pecho. Su nombre era Ramón, lo sabía de los veranos pasados en la playa, un hombre de pocas palabras, pero de gran corazón. «Ayuda, por favor, ayúdanos», imploré con todas mis fuerzas, pero él permaneció inmóvil, paralizado por el miedo. En su lugar, se encogió más, como si la oscuridad lo hubiera engullido. Los hombres comenzaron a reírse de mi angustia, y su risa se convirtió en un murmullo de amenazas. «No te preocupes, hermosa. Solo queremos divertirnos», dijo uno mientras levantaba su arma. El tiempo se detuvo. Sabía que algo terrible iba a suceder, y la desesperación me inundó. «Diego, por favor, mantente fuerte», le grité, pero la distancia entre nosotros se hacía cada vez más grande, y la desesperación se apoderaba de mí. La violencia estalló de repente, y los gritos de Diego resonaron en el aire, desgarradores y llenos de dolor. En ese instante, todo se desvaneció, el sonido del mar, el crujir de la fogata, incluso la risa de los hombres. Solo quedaba el terror que me envolvía, y las sombras que parecían bailar a nuestro alrededor. Y mientras el caos se desataba, comprendí que esa noche nada volvería a ser igual. La oscuridad se había apoderado de nuestro verano, y la playa que una vez fue un refugio se había convertido en un escenario de horror. Mi corazón latía con fuerza, y en mi mente solo había una pregunta: ¿qué haría Ramón?
La brisa marina se colaba entre las palmeras, trayendo consigo un aire de inquietud que se sentía en cada rincón de Galveston. La mañana siguiente a la noche fatal era silenciosa, como si la ciudad misma intentara olvidar lo ocurrido. Caminaba por la playa, mis pasos dejando huellas efímeras en la arena, cuando de repente un grito desgarrador rompió la calma. Me detuve en seco, el sonido venía de un grupo de turistas que se acercaban al agua. «Dios mío, es un cuerpo», exclamó una mujer, su voz temblorosa y llena de horror. Me acerqué con el corazón en un puño, y lo que vi me heló la sangre. Allí, en la orilla, yacía el cuerpo sin vida de Diego. Su piel, pálida bajo el sol naciente, contaba una historia que no debería haber sido contada. Recuerdo que el estómago se me revolvió y, por un momento, quise dar la vuelta y escapar, pero algo me obligó a quedarme. «¿Quién es? ¿Qué ha pasado?», preguntó un hombre de aspecto preocupado, buscando respuestas en medio del caos. «Es Diego, un chico de aquí». «No puede ser», murmuré, aunque sabía que la realidad era innegable. Los turistas comenzaron a gritar, a llamar a la policía, pero yo no podía moverme. Recordé la noche anterior, los rostros de esos hombres, la violencia que se desató como una tormenta. La memoria me abrumó, y sentí una punzada de culpa. ¿Por qué no hice nada? ¿Por qué no intervení? A medida que la policía llegaba al lugar, la multitud se agolpaba, curiosa y horrorizada. Me alejé un poco, buscando refugio en las sombras de una palmera. Allí, con la mirada fija en el cuerpo inerte de Diego, una rabia tranquila comenzó a crecer dentro de mí. No podía quedarme de brazos cruzados. Él no se lo merecía, escuché que alguien gritó entre lágrimas. La escena se tornó caótica. Los agentes de policía comenzaban a acordonar el área, tomando notas y haciendo preguntas. Miré a mi alrededor y vi a varios conocidos entre la multitud, rostros que solían ser amigables, ahora marcados por la tragedia. «Ramón, ¿estás bien?», me preguntó Marta, una vecina que había vivido en la misma calle que Diego y Alejandra. No sé, Marta. «No sé qué hacer», respondí con la voz entrecortada. «Sí que lo sabes. Debes hablar con la policía, decirles lo que viste. Puede ser importante», insistió ella. Las palabras de Marta resonaron en mi mente como un eco. ¿Importante? ¿Qué podía hacer yo? Me sentía como un cobarde, un testigo mudo de un crimen que no debería haber ocurrido. Finalmente, un oficial se acercó a mí, su mirada era seria. «¿Usted estuvo aquí anoche?». Asenti incapaz de articular palabras. Vi lo que pasó, logré decir, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre mis hombros. «Necesitamos que nos cuente todo. Su testimonio puede ser crucial para resolver este caso», me dijo con firmeza. Respiré hondo y, con cada palabra que salía de mi boca, me sentía más aliviado pero también más atrapado en la red de horror que había presenciado. Eran varios hombres. Tenían armas, eran violentos. No pude hacer nada, mientras hablaba, podía ver cómo la preocupación se dibujaba en el rostro del oficial. ¿Recuerda algún detalle que pueda ayudarnos a identificarlos? Eran del cartel. Los he visto antes en la ciudad. Son peligrosos, respondí, sintiendo como el sudor comenzaba a resbalar por mi frente. La conversación continuó, pero mi mente estaba en otro lugar. Pensaba en Alejandra, la ausencia de su risa, la promesa de un verano lleno de sueños que se había desvanecido en un instante. La necesidad de justicia ardía dentro de mí, y supe que no podía quedarme quieto. La vida en Galveston había cambiado para siempre, y yo tenía una elección que hacer: seguir adelante como si nada hubiera pasado o enfrentar la verdad, sin importar las consecuencias. El sol comenzaba a ocultarse tras el horizonte cuando decidí que ya no podía vivir con este peso en mi conciencia. La mañana del descubrimiento de Diego había sido un verdadero punto de quiebre para mí. La imagen de su cuerpo sin vida, arrastrado por las olas como un muñeco roto, me perseguía en cada momento de vigilia. La comunidad estaba en shock, y yo, el único testigo, no podía quedarme de brazos cruzados. No después de lo que había visto. Me encontraba en el pequeño taller de mi amigo Javier, un lugar que solía ser un refugio para mí, lleno de herramientas y el olor a madera y aceite. Pero hoy, la atmósfera era de desesperación. Las paredes parecían cerrarse sobre mí. Javier, con su voz grave, me miró con preocupación. «Ramón, no puedes seguir así. Tienes que hablar con la policía, contarles lo que viste», me dijo, mientras limpiaba sus manos en un trapo grasiento. «¿Y qué les diré, Javier?», respondí, sintiendo que la rabia y el miedo se apoderaban de mí. «Que vi a un grupo de hombres matar a un inocente mientras yo me escondía como un cobarde detrás de unas rocas.
No tengo valor para eso. No se trata de valor, se trata de justicia, exclamó, su voz resonando en el pequeño espacio. Esa chica sigue desaparecida. ¿Qué pasará si la familia de Alejandra se entera de que tú estuviste allí? Ellos necesitan saber la verdad. Tú necesitas sacarte este peso. Su preocupación era válida, pero la idea de implicarme más en la situación me llenaba de terror. Pero también había algo dentro de mí que ardía con la necesidad de hacer lo correcto. La mañana siguiente, decidí enfrentar mi miedo. Fui a la estación de policía, el corazón latiendo desbocado. ¿Está el detective Martínez?, pregunté a la recepcionista, tratando de mantener la voz firme. Ella me miró con curiosidad, y tras unos momentos de duda, me indicó que pasara. El detective, un hombre de mediana edad con un aire de cansancio en su mirada, me recibió con una mezcla de desconfianza y atención. ¿Y usted quién es?, me preguntó, cruzando los brazos sobre su pecho. Soy Ramón, un pescador. Estuve en la playa la noche en que mataron a Diego, solté de golpe, sintiendo como las palabras me quemaban en la garganta. Vi lo que pasó. El detective me miró con sorpresa. ¿Por qué no se presentó antes? Tenía miedo, admití, la sinceridad fluyendo. No sabía si podría ayudar. Pero no puedo quedarme callado más tiempo. Necesito que se haga justicia. Martínez se inclinó hacia adelante, su interés renovado. ¿Qué sabe exactamente? Respiré hondo y empecé a relatar lo que había visto. Hablé de los hombres, de sus rostros y de cómo me había escondido, incapaz de intervenir. A medida que hablaba, sentía que el peso de mi silencio comenzaba a levantarse. Uno de ellos lo llamaban el lobo, murmuré, y el detective anotó. ¿Estás seguro de eso?, inquirió, su mirada ahora intensa. Sí, lo escuché. Y sé que él está detrás de todo esto. Hay un grupo, un cartel, no sé mucho, pero sé que están involucrados, respondí, sintiendo que cada palabra me acercaba más a la verdad. La conversación continuó, y pronto me encontré compartiendo más de lo que había planeado. Martínez me habló de la posibilidad de convertirme en informante, de infiltrarme en el mundo del crimen. La idea me aterrorizaba, pero también me llenaba de una extraña determinación. Si eso es lo que se necesita para encontrar a Alejandra, lo haré, dije con firmeza. A medida que los días pasaban, me sumergí en un mundo que nunca pensé que existía. Las reuniones clandestinas, los murmullos en las esquinas, las miradas furtivas. Todo era un juego peligroso y, aunque sabía que estaba en la cuerda floja, la posibilidad de encontrar a Alejandra y hacer justicia por Diego me mantenía en movimiento. Pero la vida de un informante es un camino lleno de dilemas morales. Cada vez que me encontraba con los hombres del cartel, sentía que me adentraba más en un abismo del que podría no salir. ¿Cómo puedes confiar en mí?, me preguntó una vez uno de ellos, un tipo llamado Chuy, mientras compartíamos un trago. Porque sé lo que es perder a alguien, respondí, sintiendo que la sinceridad era mi única arma. Pero en el fondo, sabía que mis propias mentiras podían llevarme a un destino oscuro. Cada día se convertía en un juego de estrategia y supervivencia. La búsqueda de justicia se entrelazaba con el miedo, y yo me encontraba atrapado en un ciclo del que no sabía si podría escapar. Pero, ¿qué otra opción tenía? La vida de Alejandra estaba en juego, y yo no iba a ser el cobarde esta vez. El sudor me corría por la frente mientras me preparaba para el encuentro. La noche anterior había sido una mezcla de nervios y determinación. Sabía que tenía que hacer esto por Alejandra, por su familia, por la justicia que parecía un sueño lejano. Con la ayuda de la policía, habíamos diseñado un plan para atrapar a el lobo. Era un tirano del miedo, y ahora era mi turno de enfrentarme a él. El lugar de la cita era un viejo muelle, un sitio que conocía de mis días de pesca. Las olas rompían suavemente contra la madera desgastada y el olor a sal era un recordatorio de que la vida continuaba, a pesar de la tragedia que había golpeado a nuestra comunidad. Miré a mi alrededor, buscando las caras conocidas de los policías que se habían convertido en mis aliados. Entre ellos estaba el detective Vargas, un hombre de mirada firme y voz grave. Ramón, recuerda lo que hablamos, me dijo Vargas, acercándose. No te acerques demasiado. Queremos que lo atrapen, no que te atrape a ti. Asentí, tratando de calmar la agitación en mi pecho. Lo sé, pero tengo que estar cerca. Necesito verlo, necesito que sepa que no le tengo miedo. Vargas me miró con una mezcla de preocupación y respeto. Tú eres valiente, pero la valentía no siempre es suficiente. Ten cuidado. El tiempo avanzaba lentamente y la tensión era palpitable. Esperamos en silencio,
cada uno perdido en sus pensamientos. Me preguntaba qué habría sido de Alejandra, si todavía había esperanza de encontrarla. La angustia me llenaba, pero sabía que debía concentrarme en el objetivo, el lobo. Finalmente, lo vi aparecer. Era un hombre de complexión robusta, con una cicatriz que le cruzaba el rostro y una sonrisa que no prometía nada bueno. Caminaba con seguridad, como si el mundo le perteneciera. Mis manos se apretaron en puños, y un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Listo para la fiesta, Ramón?», dijo el lobo. Su voz era como el eco de un trueno, resonando en la oscuridad. «Siempre supe que llegarías a mí. Los hombres como tú siempre buscan venganza». «Esto no es venganza», respondí, tratando de mantener la voz firme. «Es justicia». ¿Justicia? ¿Acaso crees que eso existe en este mundo? La justicia es un lujo que no nos podemos permitir. Su risa era burlona, y el sonido penetraba como un cuchillo en mi corazón. De repente, las luces comenzaron a parpadear. Era la señal de que la policía estaba lista para intervenir. Sabía que no podía retroceder. El lobo se dio cuenta de lo que estaba sucediendo en un instante, y su expresión se tornó peligrosa. «Cuidado», grité, pero ya era demasiado tarde. En un movimiento rápido, el lobo sacó un arma, y el caos estalló. Las balas comenzaron a volar, y yo me agaché detrás de una pila de cajas, mi corazón latiendo con fuerza. Escuché gritos, el sonido de pasos apresurados y el estallido de la violencia. Mientras la policía intentaba controlar la situación, vi a un grupo de hombres armados que rodeaban el muelle. Eran parte de la misma organización criminal de la que había estado intentando escapar. La tensión en el aire era insoportable. ¿Qué había salido mal? Todo lo que había planeado, todo lo que había sacrificado, se desmoronaba ante mis ojos. «Ramón, ven aquí», gritó Vargas, señalándome a un lugar seguro. Pero estaba paralizado, incapaz de moverme. La imagen de Alejandra, su risa, su luz, todo se desvanecía con el caos que se desarrollaba a mi alrededor. Un disparo sonó cerca, y finalmente reaccioné. Corrí hacia donde Vargas me esperaba, pero en el camino, vi a el lobo tratando de escapar. Sin pensarlo dos veces, me lancé hacia él, aprovechando el momento de sorpresa. Lo agarro del brazo, y en un instante, nos encontramos cara a cara. «Esto es por Alejandra», le dije, sintiendo la rabia burbujear en mi pecho. «No te dejaré escapar». La mirada de el lobo se tornó fría y calculadora. «¿Crees que puedes detenerme? Eres solo un peón en este juego». Pero antes de que pudiera responder, el sonido de sirena se acercaba, y su expresión cambió. La realidad del momento me golpeó con fuerza. Sabía que esta confrontación no terminaba aquí, que la lucha por justicia apenas comenzaba. La adrenalina corría en mis venas y, aunque el miedo intentaba apoderarse de mí, la determinación de hacer lo correcto me impulsaba hacia adelante. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, mientras yo, Ramón, me encontraba frente a el lobo. La adrenalina corría por mis venas. Había pasado semanas preparándome para este momento, pero ahora que estaba aquí, el miedo y la incertidumbre me envolvían. «¿Por qué estás haciendo esto, Ramón?», preguntó con una sonrisa burlona, sus ojos oscuros reflejando una malicia que me heló la sangre. «Eras un policía, ¿no? ¿Qué pasó contigo?». «No soy el que está en el lado equivocado de la ley», respondí, intentando mantener la voz firme a pesar de que mis manos temblaban. La verdad era que la revelación de que el lobo había sido un ex policía me había dejado atónito. La corrupción estaba más arraigada de lo que imaginaba, y eso solo aumentaba la urgencia de detenerlo. Tú asesinas y manipulas a los demás como si fueran piezas en un juego. Pero hoy eso se acaba. Él se rió, un sonido que resonaba con desdén. ¿De verdad crees que puedes detenerme? He estado un paso adelante de todos, incluso de la policía. Todos tienen un precio, Ramón. No te engañes pensando que la justicia es más poderosa que el dinero. Sentí como el desánimo comenzaba a apoderarse de mí. La familia de Alejandra había buscado venganza, pero yo sabía que ese camino solo traería más dolor. «No estás solo en esto», dije con firmeza. «La comunidad está conmigo. Quiero que pagues por lo que hiciste». «¿Y qué vas a hacer? ¿Llamar a tus amigos de la policía? Ellos son los que me cubren las espaldas. Te están usando como un peón, y tú ni siquiera lo ves». Sus palabras me hicieron dudar por un instante, pero entonces recordé la mirada de los padres de Alejandra, el dolor en sus ojos, la impotencia de no tener respuestas. «No, no me usarán. Esta vez no voy a dar un paso atrás».
De repente, un sonido de sirena se escuchó a lo lejos, y el lobo se tensó. ¿Creíste que podrías atraparme tan fácil? En un movimiento rápido, intentó desenfundar un arma, pero en ese instante, la adrenalina me llevó a actuar. Lo empujé hacia atrás, y caímos al suelo en una lucha desesperada. ¡Ayuda!, grité con todas mis fuerzas, mientras forcejeábamos. Fue entonces cuando vi, entre la bruma del atardecer, las luces de los coches de la policía acercándose. «Estás acabado, lobo», grité, sacando fuerzas de donde no sabía que las tenía. Con un último esfuerzo, logré inmovilizarlo, presionando su rostro contra la arena. «No te muevas». Los oficiales llegaron en un abrir y cerrar de ojos, y se hicieron cargo de el lobo. «Buena captura, Ramón», dijo uno de ellos, mientras me ayudaban a ponerme de pie. «¿Qué sucedió aquí?» «Es un ex policía. Tiene conexiones con el cartel». «Necesitamos actuar rápido», respondí, sintiendo una mezcla de alivio y agotamiento. La verdad estaba al borde de salir a la luz, pero el precio que había pagado aún dolía. Mientras lo llevaban, el peso de la realidad me cayó encima. Había cumplido con mi deber, pero eso no traería a Alejandra de vuelta. La sed de venganza de su familia había causado más estragos de los que imaginábamos, y ahora las heridas abiertas dejarían cicatrices en todos nosotros. Con la noche cayendo, me dirigí a la playa, donde todo había comenzado. El sonido de las olas me llenaba de nostalgia. Miré hacia el horizonte, sintiendo la brisa del mar en mi rostro. «Lo siento, Alejandra», murmuré, consciente de que la justicia, aunque servida, no cambiaría lo que había sucedido. En algún lugar, su luz seguía brillando, y yo, aunque con un peso en el corazón, sabía que debía seguir adelante. La sombra del crimen siempre estará con nosotros, y el ciclo de venganza y redención, parecía, nunca tendría fin.